La vida nos pasa, nos sucede todos los días. Dicen que todo depende según el cristal con que se mire. Nosotros preferimos verlo con psicología. Bienvenido. Bienvenidos a un episodio más de Con Psicología. El día de hoy traemos un tema especial de duelo gestacional, perinatal y neonatal. Y para ello nos acompaña el día de hoy la maestra Ana María Verde Martínez. Bienvenida. Muchas gracias. Bien, antes que nada pues voy a presentarle, voy a leer una breve semblanza sobre ella. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, educadora sexual, psicoterapeuta sexual y sexóloga clínica por la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. Diplomada en Formación Integral de Terapeutas Cognitivo-Conductual brindado por la Sociedad Autónoma de Psicólogos de México. Actualmente cursa la maestría en Sexología Clínica en AMSAC y en Terapia Familiar en la UNAM. Ha escrito varios artículos de investigación en memorias de congresos nacionales e internacionales y actualmente es psicoterapeuta privada enfocada a la terapia sexual en pacientes adultos. Bienvenida. Sí, muchas gracias. No, para nosotros es un gusto tenerte aquí el día de hoy. Y bueno, para iniciar nos gustaría preguntarte cuáles son las diferencias entre el duelo gestacional, perinatal y neonatal. La pérdida puede ser en cualquier momento. Duelo perinatal, digamos que abarca todo alrededor del nacimiento. Puede ser en la gestación, al momento del parto o incluso después, semanas o días después. Se llama neonatal cuando ya es después del parto y se llama gestacional cuando es previo al parto, cuando todavía está en el útero, se está desarrollando, etcétera. Es esa como un poquito la diferencia, pero en general podríamos englobarlo en perinatal porque abarca a las dos, tres. Ok, vaya. Sí, cuando es después del parto, ¿hasta cuántos días, meses se considera todavía como parte de la misma dimensión? Días, meses, pues incluso hasta un par de meses. Un par de meses. Ajá, un par de meses. O sea, hay algunas personas que todavía lo consideran más. Estas clasificaciones para los médicos pueden servir, pero en el tema del duelo y tratamiento desde la psicología, más bien se trata no tanto el tiempo, sino el qué significa para las personas. Claro. Es por eso que este tema es muy importante. Claro. Ahora, es importante, ahorita vamos a hablar un poquito sobre cada uno de estos duelos, ¿no? Y qué es lo que implica, qué fases tiene, etcétera. Sin embargo, es importante remarcar que todos los duelos pues van a doler de la misma forma, ¿no? ¿O tú cómo percibes esto en tus pacientes? ¿Cómo ves esto? Pues el duelo perinatal tiene sus particularidades. O sea, al menos en mi experiencia es de los duelos más dolorosos que he visto. O sea, en tanto que las personas no se duelen por lo que fue, como cuando alguien fallece normalmente, un papá, una mamá, ¿no? Uh-huh. Con quien tienen recuerdos, con quien tienen fotografías, con quien tienen historias, memorias. El duelo perinatal, su particularidad es que duele lo que pudo ser y nunca fue. Claro. Y no va a llegar a ser, ¿no? Son todas esta pérdida de expectativas, de ilusiones. Eso es lo que duele, por eso son como muy particulares y además son invisibilizados, que es una de las cosas por las cuales cuando ustedes me invitaron dije, no, sí, este tema tiene que ser, porque justo ahorita se está legislando, o sea, está en proceso de legislación la ley de las cunas vacías, y esto quiere, o lo que intentan, la propuesta de ley es que el manejo médico sea más humano, más amable, que tenga esa visibilización desde el trato, por ejemplo, cuando fallece alguien. Esta es una diferencia, ¿no? Una diferencia de las grandes. Cuando alguien fallece y es una persona, un niño, un adulto, lo que hacen es pasar por todo un proceso de la funeraria y demás, ¿no? Pero cuando es un feto, cuando es un bebé que aún no ha nacido, a veces se les trata como pues el desecho, un desecho más que ahí va a la basura y ahí búsquelo, ¿no? Entre los demás desechos. Si es que le llegan a dar permiso de hacer algún tipo de recuperación
de esta parte, ¿no? Entonces, del cuerpo, tal cual. Es eso lo que también duele. Por eso son duelos como muy particulares, un poquito, yo sí diría que sí son más dolorosos. Claro. O sea, al menos en mi experiencia, lo que he visto y acompañado a las personas, son duelos dolorosos y invisibilizados, olvidados y no legislados. Claro. Okay. De hecho, el duelo por la pérdida de un hijo está tipificado como el más fuerte, ¿no? O sea, es el duelo más doloroso. Y en este caso, como lo mencionas, pues seguramente es por esta invisibilidad, ¿no? O sea, además de mi dolor, me enfrento a toda una serie de circunstancias que no me permiten, ¿no? Pues sentir a veces, ¿no? Porque el simple hecho de que me digan que no era un cuerpo o que era un producto o ¿no? Un desecho, incluso en el lenguaje médico, sí, en el lenguaje más insensible, ¿no? Por decirlo menos, pues obviamente minimizan mucho, ¿no? La sensibilidad de la persona y no se permiten sentir, ¿no? Que es una de las barreras más fuertes. ¿Y qué sucede con esta interrupción cuando es tanto voluntaria como involuntaria? ¿Qué sucede con el duelo? Bueno, eso es todo un debate, o sea, todavía no hay la suficiente información como para decir alguna certeza y no creo que la haya nunca. Pero lo que sí es que no se ha trabajado lo suficiente. Hay una asociación que se llama ADAS, que trabaja con esta parte del duelo cuando es una interrupción voluntaria. Pero por otro lado hay todo un movimiento que dice que no hay duelo y que no tendría por qué haberlo, ni necesariamente que todas las personas pasen por un duelo, porque eso implicaría como que hay muchas más consecuencias por ser voluntario. Y no, o sea, cada experiencia es completamente diferente. Va a haber personas que sí haya sido un aborto voluntario y aún así tener un duelo, pasar por un duelo. Hay quienes, ahorita estoy haciendo una investigación en donde el embarazo no era ni deseado ni planeado, ya hay un duelo. Pero sí era deseado y planeado, pero hay una condición médica profiláctica que se necesita ejercer, entonces pues ni modo, ¿no? Hay que tomar decisiones porque hay riesgo de vida de la madre. Entonces ahí puede o no haber duelo, cada duelo es distinto. Pero yo creo que por ahora no habría como una información o algo estandarizado. Sí, algo, ¿no? como investigaciones suficientes para poder decir hacia dónde se está orientando. Y creo que esa es una gran invitación también, ¿no? Como a justo visibilizar estos duelos y ver si hay o no, si hay algún tema como de aceptación, de depresión, etcétera. En estos casos, cuando no hay datos, ¿no?, suficientes para determinar si lo hay o no lo hay, pues lo más importante sería pues validar, ¿no?, lo que cada persona expresa sentir en su proceso, ¿no? Si de pronto tenemos algún conocido que vive este proceso y tiene la decisión, bueno, conocida, ¿no?, y tiene la decisión de interrumpir su embarazo, claro, y ella afirma tener un duelo, pues hay que aceptarlo, ¿no? Hay que validarlo. Aún no hay los datos para descartar esta posibilidad, entonces pues hay que escuchar, ¿no? Sí, porque justo el silencio es lo que lleva a, ¿no? Y ahorita que dices él y ella, como pues ellos también, o sea, las paternidades dolientes también están presentes, incluso pensando en el tema familiar, hermanitos, ¿no?, tíos, abuelos, que de alguna manera ya esperaban a este ser, pues también entran en una pérdida de las expectativas. Sí hay un duelo distinto entre los padres y las madres, sí, o sea, sí hay, incluso no, aunque papá y mamá sean los únicos en el mundo que tienen la misma pérdida, no la viven de la manera igual, no la viven de igual manera. Papá la puede vivir desde un lado más emocional, mental, etcétera, y mamá la vive hormonal, la vive físicamente. Es algo que tampoco se considera dentro de otros duelos, ¿no? Otros duelos no hay algo que cambie en mí y que en mi cuerpo todavía esté presente la sensación de esa pérdida. En el duelo perinatal sí, desde la semana, 2, 3 semanas, quienes se han embarazado y se han dado cuenta de que el cuerpo empieza a cambiar desde los primeros días, ¿no? Entonces, papá puede dolerse, por supuesto, abuelo, abuela pueden dolerse, hermanitos pueden dolerse, y mamá no solo se duele, sino además pasa por procesos fisiológicos. Por ejemplo, y uno de los más invisibilizados, la lactancia.
esa lactancia, esas lágrimas de leche que le llaman, es un proceso también muy relegado, ¿no? Incluso hasta omitido fisiológicamente, médicamente, para que las personas no pasen por el duelo, ¿no? Entre comillas. ¿Cómo funciona esto de las lágrimas de leche? Bueno, porque para nuestro público que conozca un poquito más de cómo se da esto. Sí, es una forma de llamarle metafóricamente y también como una manera de honrar esa parte de la lactancia materna cuando hay una pérdida gestacional. El proceso de lactancia inicia sí o sí, aun cuando haya una pérdida, porque el cuerpo se va preparando para la llegada de ese bebé, ¿no? Entonces, si se induce el parto, por ejemplo, también se induce la prolactina. Y esta hormona lo que hace es que genera todo el proceso de la lactancia para que pueda el bebé llegar y nutrirse de esa leche, pero si no hay bebé, entonces ¿qué pasa? De todos modos, las hormonas prepararon el cuerpo para recibir a este nuevo ser. Entonces, médicamente lo que hay son medicamentos, son inhibidores de esta hormona para que la lactancia se corte de tajo, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa cuando uno corta de tajo una hormona? Desajuste. Claro, porque es toda una cascada de otras hormonas. Porque al inhibir esa también se inhibe las endorfinas y la oxitocina, que son muy necesarias también para el apego. Cuando un bebé nace, necesitamos esas hormonas para que los bebés se apeguen a nosotros y nosotros a ellos. Y también son súper analgésicas, ¿no? O sea, inhiben dolor, inhiben malestar, inhiben depresión, etcétera. Entonces, si se inhibe la lactancia, junto con ella se inhiben también estas hormonas y es mucho más duro para las mujeres pasar por un proceso sin sus propias endorfinas y sin sus propios analgésicos naturales. Eso es algo que recientemente se ha visibilizado. No es que no se haya sabido antes, pero actualmente se visibiliza un poquito más. Claro. Bien, ahora justamente regresando un poquito al tema de la familia, ¿cómo es el acompañamiento con los hermanitos, con los padres? Bien mencionábamos que pues no todos lo viven de la misma forma, ¿no? O a lo mejor hasta el mismo tiempo, ¿no? Sabemos que a veces cuando estamos en el proceso de la negación, pues tendemos a evadir este duelo, ¿no? Entonces cada quien lo va a vivir de diferente forma y claro, ¿tú cómo lo has percibido que es este acompañamiento? Pues el acompañamiento creo que debería, ojalá, y con estas legislaciones se haga, debería empezar en los primeros momentos en el hospital, ¿no? Por el personal médico, claro. las enfermeras, los enfermeros, doctoras, doctores que están acompañando todos estos procesos. Desde ahí tendríamos que estar más sensibilizados, el personal médico en general, para poder dar una noticia sensible, para poder brindar opciones, no elegir por las personas, darles opciones de generar recuerdos, ¿no? Hay algunas personas que piensan que tomarle una foto a un feto que no logró vivir lo suficiente como quisiéramos, es grotesco. Y no, o sea, hay que preguntarle a las personas si eso es grotesco para ti, si eso es inhumano para ti, ¿cómo podríamos asumir que para la mamá, para el papá es igual, ¿no? Para ellos es su hijo. Entonces, esta parte de generación de recuerdos, de poder que los padres y madres tengan acceso a abrazar, a besar, incluso a bautizar, ¿no? Por todas estas cuestiones religiosas a su hijo, sería fundamental. De ahí empezar el acompañamiento. Posteriormente, ¿qué se hace con la lactancia? Acompañar en estos procesos, no elegir por la mujer si inhibir o no la lactancia. Posteriormente, acompañar en un sentido incluso tanatológico o de duelo en general. Lo que en mi experiencia hacemos es, los acompañantes de duelo, es ir transformando esta vivencia. No la transformamos nosotros. Eso es algo que yo sí quisiera hacer como la diferencia entre qué es acompañamiento y qué es terapia, ¿no? En psicología.
acompañamiento no es un cambio radical y vamos a hacer cosas para que tú aceleres el proceso, no. Eso sería una terapia, Claro. ¿no? Pero lo que es el acompañamiento más bien es estar con la persona, darle información, brindarle sus tiempos, validar las emociones, hacerle saber que no está pasando por algo que le haga mal, ¿no? Al contrario. Y ese acompañamiento puede tardar lo que la persona tenga que vivir. Generalmente se dice que 1 año porque son las fechas, que Navidad, que los cumpleaños, ahorita nacería, ¿no? Pero en un duelo gestacional, perinatal y neonatal, estas fechas se prolongan por muchísimo más tiempo. Escuchamos a mamás decir, hoy mi hijo estaría cumpliendo 14, 15, 20, 30, 40, 50 años, ¿no? Claro. O sea, toda la vida. Sí. 50 años, pues ya Sí, es claro. Es toda Toda una la vida. El duelo no desaparece, el duelo simplemente se integra a la vida. Sí, sí, totalmente. Y yo creo que parte del acompañamiento, como bien mencionabas, es enseñarle a estas personas o ayudarles a vivir con ese recuerdo, ¿no? Para que de alguna manera, pues sí es feo, ¿no? O sea, no les podemos decir, ay, lo vas a recordar como algo padre. O sea, no, sería mentirles, ¿no? Entonces yo creo que como psicólogos sí tenemos que sensibilizarnos un poquito más en este tema, porque como bien mencionabas, pues es algo que no está a lo mejor en auge, nunca nos preparan, incluso dentro de la misma escuela, ¿no? O sea, ¿cómo platicas de este tipo de duelos con estas personas, ¿no? O sea, es algo que jamás vemos en la carrera, ¿no? Entonces, pues dar malas como... noticias no Exacto. Malas enseñan noticias, a los sí. médicos a dar malas Sí, noticias, ¿no? sí, claro. Noticias de fallecimientos, de muerte, de amputaciones, o sea, no son noticias que uno pueda asimilar aprender fácilmente, a ¿no? asimilar y aprender a darlas de igual manera. Ujú. Quisiera redondear como el trabajo con la familia. Esto es con papá, mamá en el hospital y después, ¿no? Pero también la familia entera pasa por un proceso de íbamos a esperar algo y no llegó. Pero para la familia de pronto podemos caer en lugares comunes. Y ojo también como nosotros como psicólogos, acompañantes, psicólogas que acompañamos, caer en lugares comunes y en frases comunes que no vienen bien y no hacen bien a las personas, como bueno, no nació, no tuviste recuerdos, no es para tanto, o Claro. o ya es un angelito y va a estar, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, como estas frases comunes que no vienen bien. Enfócate en tus otros hijos, ¿no? Enfócate en tus otros hijos. Híjole, eso cómo duele, ¿no? Porque o sea, no solo no me puedo doler, sino que además soy responsable de otro ser humano que me genera culpa el poder querer morir, pero al mismo tiempo quiero morir porque no quiero una vida en donde no está eso que yo esperaba. Claro. ¿No? Y justamente es lo de la validación que comentabas en un inicio, ¿no? La validación emocional que tenemos que tener también con estos pacientes. Así es. Y bueno, en cuanto al proceso de duelo, pues se habla de algunas etapas, ¿no? Cuéntanos qué pasa con estas etapas, si existen, no existen, qué hay al respecto. Pues lo que nos enseñan en la escuela, ¿no? Son estas teorías sobre el duelo y cuánto tiene que durar más o menos y las etapas. Finalmente quien hizo la primera propuesta fue Elizabeth Kubler-Ross con sus etapas, ¿no? Pero ella trabajó más bien en procesos donde ella veía morir a las personas. Entonces es un duelo distinto. Y no quiero decir que con esto haya como clasificaciones de duelos. Insisto, cada duelo es distinto. Pero habría que ver de dónde vienen estas propuestas. Claro. La propuesta vino del trabajo con personas que estaban por morir. Entonces No eran seres queridos propiamente. no, eran sí mismos, o sea, quienes estaban pasando por los duelos eran las personas mismas, Claro. los moribundos pues o los convalecientes. Ya. Entonces esas etapas están pensadas desde ahí. Está muy bien porque fue un parteaguas entre ver y no ver el proceso de duelo, ¿no? Pero conforme han pasado el tiempo ha habido otras teorías que vienen del apego, que vienen de otro tipo de etapas. Y en general lo ven como etapas, como un paso 1, paso 2 y paso 3. Y de vez en cuando dicen, bueno, pues te podrías regresar al 2 y al 3 o vivir el 3, 4 y 5 al mismo tiempo, pero se ha visto como etapas. Entonces las personas cuando lo transmitimos así como psicólogos, lo que dicen es, claro, ya me regresé.
¿y ahora qué voy a hacer? Ya estoy retrocediendo, etcétera, y lo viven como una recaída, como algo que está mal y no debería de ser. Lo que propone más bien otras propuestas como la de William Worden es vivirlo como tareas por las que tiene que pasar un doliente, que es la primera tarea es la aceptación de la pérdida, la segunda es el tratamiento del dolor, la tercera es aceptar o asimilar una vida sin la persona que esperábamos tener, y la última, generar una integración del recuerdo a esta pérdida, ¿no? Una vida sin esta persona que yo esperaba, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a generar? ¿O cómo voy a integrar su vida, lo que pudo existir y no fue? Pero también como en duelo perinatal, cómo agradecer la vida que hubo, por muy breve que haya sido. Claro. Qué padre si escuché esa última frase, ¿no? El agradecer a esta persona, ¿no? Bien, ahora como lo mencionábamos, pues sí hay una comparación entre las etapas que normalmente conocemos, que son 5, bueno, se supone que son 5, y aquí que nada más son 4, ¿no? Y pues vemos esta diferencia entre una y otra y cómo son más bien tareas, ¿correcto? Tareas que no necesariamente una se cumple y ya pasamos a la siguiente, no, sino que se van cumpliendo como procesos en sí mismos, con sus emociones propias, con sus pensamientos propios, con cosas que podemos apoyar a la gente a que haga de manera propia en cada tarea. O sea, cada uno es un proceso en sí mismo. Claro. Muy bien, pues bueno, se nos está acabando el tiempo de nuevo, nuevamente, pero siempre se nos acaba el tiempo en lo más bueno, pero nos gustaría preguntarte cómo podemos localizarte, si nos gustaría agendar una cita contigo. Pues yo me encuentro actualmente en línea y presencial en la Ciudad de México. En línea pues pueden estar en Austria, Inglaterra, donde ustedes quieran. Y de todos modos puedo apoyarles en estos procesos de acompañamiento y en otros de terapia familiar o terapia sexual. Mi correo es psic.ana.verde@gmail.com y mi número es el 55 21 15 19 51. ¿21 15? 21 15. Okay. Hay un error aquí en la imagen, dice 22 15, pero es 21 15 okay. 19 51. Sí. Okay. Vale, para hacer la precisión. Entonces, pero solo es terapia en español. Sí. Sí, porque como decíamos en otros países, en alemán, en holandés, ¿no? En todo caso siempre hay traductores, ¿no? Que nos ayudan. Claro. O sea, la comunicación emocional, híjole, esa es más universal. Sí, totalmente. Muy bien, perfecto. Pues no sé si te gustaría hacer alguna otra pregunta o hacer algún comentario. Pues sí, finalmente, pues también comentarles que si quieren igual el contacto de la maestra y de pronto no recuerdan bien los datos, pues también pueden contactarnos a través de nuestra página y nosotros también los podemos enlazar. Ya saben, nuestras redes sociales, todo es MP Intervención Psicológica, en Instagram, Twitter, Facebook, en fin, en todas las redes sociales. Ahí estamos, hasta en Pinterest. Entonces ahí pueden contactarnos. Y bueno, pues a mí me gustaría que nos platicaras, si podemos como cerrar un poquito, qué tipo de recomendaciones podríamos dar a las personas en este tipo de acompañamientos que de repente les corresponde, porque dijimos lo que no, o sea, este tipo de comentarios no, pero que sí, muy brevemente. Muy brevemente, se me ocurren la frase que me gusta mucho de ten un arco iris. Para las personas que están en duelo perinatal, el bebé que nace después de una pérdida le llaman, al bebé que falleció, se me acaba de ir ahorita cómo se le llama, pero al bebé que sigue es un bebé arcoíris, ¿no? Entonces, la propuesta de ten un arcoíris no es ten otro bebé, sino ten otra ilusión, aférrate a algo nuevo, aférrate a la vida, a eso que sí hay, porque después de la lluvia siempre puede venir el arco iris y tú lo puedes mirar, ¿no? Entonces, insisto, tener un bebé no es como para invisibilizar al bebé que ya no está, es más bien darle la oportunidad a esa vida que continúa y que se puede honrar a quien falleció a través de estas nuevas ilusiones. Okay. Pueden tardar, ¿no? O sea, la verdad es que no es de un momento a otro, sí puede llegar a tardar incluso años,
pero ahí estará el arco iris si uno logra mirar al cielo. Claro. Qué bonita frase. Después de la lluvia puede venir un arco iris. Eso es indicador de que está el sol. Pues muchas gracias por haber aceptado la invitación, por estar en nuestro programa. Para nosotros fue un honor y ojalá podamos tenerte con nosotros próximamente. Gracias. Muchas gracias, maestra Ana María. Bien, pues este fue un episodio más en donde todo lo vemos con psicología.